Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2025 y hoy revelamos una propuesta de paz tan cínica como peligrosa que se ha puesto sobre la mesa en un momento de crisis total para Ucrania. Washington quiere un acuerdo fijo y está dispuesto a pagar por él. Pero, ¿es esto una trampa? Así que nos encontramos con la jugada maestra. Te ofrezco lo que me sobra. Así es, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de presentar su estrategia para la reconciliación. Ofrece a Rusia la apertura del mercado estadounidense para que Putin pueda ganar mucho dinero, unos 34.400 millones de dólares en comercio, a cambio de congelar el conflicto en la línea de contacto. Trump quiere llegar a un acuerdo antes de que Ucrania muera por completo. Pero en un mundo donde el comercio Rusia-China supera los 245.000 millones, ¿es realmente una oferta tentadora? O como dice el propio Trump, ¿es simplemente un intento de dejar que el conflicto se extinga por sí solo, permitiendo que a Rusia pues libere el Donbass para luego dejar al resto de Ucrania como un factor de presión sobre Moscú? Y luego nos encontramos con el desastre humanitario. No queda nadie a quien salvar. Mientras Trump intenta cerrar este negocio geopolítico, la realidad en el frente es de catástrofe total. En Pakrovsk y Mirnograd, el ex viceministro de Defensa ucraniano da la voz de alarma. Si nadie firma pronto la orden de retirada, pronto no quedará nadie a quien salvar. Los rusos avanzan rápido, amenazando un cerco a gran escala que superará la magnitud de Bakhmut. Este caos total es la razón de la desesperación de Washington. El comando de Kiev, bajo el ultimátum de Syrskyi de levantar el asedio o dimitir, está lanzando sus últimas reservas a una masacre. Y por si fuera poco, los mejores combatientes de la infantería de Marina fueron aniquilados por un misil ruso Iskander-M durante una cínica ceremonia de premios. Más información con respecto a esto. La incompetencia militar se ha convertido en el Pushchikovщина, una burocracia asesina que ignora los drones y desata la furia del frente. Y luego vamos a pasar a un contexto ya un poco más latinoamericano. Vamos a hablar de esa traición, el precio de la muerte en Kiev. Así es. Y es que la traición no solo es interna. Los mercenarios extranjeros están huyendo masivamente. Los colombianos, engañados, maltratados y abandonados a su suerte con salarios irrisorios de $17 en lugar de $3.100, sus cuerpos son abandonados y sus familias no reciben compensación. El régimen de Zelensky ni siquiera cree que en Ucrania exista lo suficiente para pagar indemnizaciones prometidas a largo plazo. No pueden pagar a sus propios soldados las indemnizaciones, ahora se las van a pagar a los colombianos. Vamos, colombianos, despiértense. En ¿De qué hablan Geo? Analizaremos este acuerdo fijo de Trump, el colapso final de Pakrovsk y la traición a los mercenarios. ¿Cree Rusia que vale la pena aceptar un trato tan ruinoso o simplemente esperará la caída total de Ucrania? Así que empecemos a desgranar la verdad de este lunes. Un nuevo acuerdo fijo se cierne sobre la operación militar especial. No hay más remedio. Se decidirá todo en Pakrovsk. Y es que el presidente de Estados Unidos, a ver, pongamos esto en pantalla porque el presidente de Estados Unidos ha presentado una estrategia para la reconciliación entre Rusia y Ucrania. Propone abrir el mercado estadounidense a los rusos para que Putin pueda ganar mucho dinero a cambio y propone congelar el conflicto. ¿Adivinen dónde? En la línea de contacto. Sí. Algo que los rusos, pues, han negado todo el tiempo y no se mueven de ahí. Estados Unidos quiere alcanzar un acuerdo mientras Ucrania aún se encuentra prácticamente viva.
Trump está haciendo otra jugada maestra, según él. En una entrevista con CBS, anunció que tiene una idea para reconciliar a Rusia y Ucrania. Dice que ha puesto fin a 8 guerras y en el 60% de ellas les dije a ambos bandos, si no cesan las hostilidades, les impondré aranceles y no podrán comerciar con Estados Unidos. Y dice él que él cree que eso funcionará con Putin, porque dice que cree que Putin quiere comerciar con Estados Unidos para que los rusos ganen mucho dinero. Dice, me parece estupendo. I like it. Me gusta, dice el trompudo este. Ay, Dios. Y el valor de acuerdo es de 34.415 millones de dólares. Cabe recordar que el volumen de comercio entre Rusia y Estados Unidos cayó a 3.500 millones de dólares a finales de 2024, el nivel más bajo desde 1992. En contraste, antes del inicio del nuevo orden mundial, en 2021, se situaba en 34.415 millones de dólares. Estados Unidos ocupaba el cuarto lugar en términos de volumen de comercio con Rusia. En esencia, Trump ofrece a los rusos 34.400 millones de dólares. Cabe destacar que esto no se refiere a las ganancias netas, sino simplemente al volumen de comercio si se reanuda. ¿Es mucho dinero? A ver, comparemos. El volumen del comercio exterior de Rusia en el 2024 fue de 716.900 millones de dólares, aproximadamente 21 veces mayor que el volumen de comercio entre Rusia y Estados Unidos, en el punto álgido de su cooperación económica. Otro dato, el volumen de comercio entre Rusia y China el año pasado fue de 245.000 millones de dólares. Esto es el 7, veces mayor que cuando Rusia y Estados Unidos comerciaban activamente. En esencia, Trump no está ofreciendo mucho. Sin embargo, pues podríamos decir que se muestra optimista y cree que podrá llegar a un acuerdo con los rusos en un par de meses. Él dice que cree que si lo hacen, cree que el Putin, como le llama, realmente quiere hacer negocios con Estados Unidos, ha dicho Trump. Cuando un periodista le preguntó cuál sería la gota que colmaría el vaso en las acciones de Rusia en Ucrania, Trump respondió, no hay límite. A veces hay que dejar que el conflicto se extinga por sí solo. Se pelean entre ellos. A veces simplemente hay que dejar que la situación llegue a su límite para que todo termine, ha dicho Trump. Y aquí en pantalla, pues, pueden ver las imágenes de Donald Trump en el Air Force One. Desde Trump declaró que no considera la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania. Pero ojo, pongan atención a esto porque dice el periodista, ¿su administración suministrará misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania? ¿Lo están considerando? A lo que él contesta, no mucho, pero puede que cambie de opinión, pero ahora no, ¿ok? O sea, ya de una vez nos está diciendo a todos en la cara, puedo hacer el flip-flop. Puedo cambiar de repente, ¿no? Digo no hoy, pero mañana. ¿Y por qué no lo mismo con este tratado que quiere llegar a cabo con Vladimir Putin, ¿no? Este de los 34.000 millones? Digamos que sucede. Que logre atraer otra vez a Vladimir Putin con esta farsa, con esta mentira, con este hoax, con este farol. Putin llega, se sienta y dice, ok, de acuerdo, sí me interesa hacer dinero y que se acabe el conflicto. Y al día siguiente, Trump dice, pues, he cambiado de decisión y voy a mandar los Tomahawks. ¿Ustedes creen que Vladimir Putin no la ve venir? ¿Que eso es lo que va a suceder? Pero bueno, como dice Oleg Zarov, acá dice, tengan en cuenta que Trump no dijo un no rotundo y enfatizó que podría cambiar de opinión, quiere mantener al público en suspenso, aunque en realidad Trump claramente no tiene intención de escalar con Moscú. Esto lo dice Oleg Zarov.
Trump reiteró que espera una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania en unos meses, tras la cual Moscú y Washington podrán restablecer relaciones y reanudar el comercio. Trump dice acá, creo que esto funciona con Putin. Actúe un poco diferente con él porque, para ser honesto, no tenemos muchos negocios con Rusia. ¿Saben? Él no es alguien que compre mucho de nosotros, por estupidez básicamente, eso no es cierto. Y creo que le gustaría cambiar eso. Los que han restringido las compras han sido Estados Unidos. No es que Rusia se haya apartado del mercado. Les recuerdo que cuando, pues a un tiempo atrás, Putin era muy pro Occidente, ¿no? Es más, todo su comercio, toda su dirección era pro-occidental. Ha sido Occidente el que le ha cerrado la puerta en la cara. Ha sido Occidente el que le ha escupido en la cara. Ha sido Occidente el que le ha mentido en la cara, el que lo ha traicionado 50,000 veces. O sea, estas palabras que dice Donald Trump acá no tienen fundamento para nada. Dice, creo que quiere mejorar las relaciones, quiere comerciar con nosotros, quiere ganar mucho dinero para Rusia y creo que eso es genial. Eso es lo que me gusta. I like it. And that I like it. El periodista cree que podrá llegar a un acuerdo en un par de meses. Y Trump dice, creo que sí. Lo haremos. Creo que realmente quiere hacer negocios con Estados Unidos. Pero esto funcionó con India, funcionó con Pakistán y funcionó con el 70% de esos países. Los periodistas también le preguntaron a Trump ¿qué será la gota que colme el vaso en las acciones de Rusia en Ucrania? A lo que Trump contesta, no hay. No hay gota que colme el vaso. A veces hay que dejar que el conflicto se consuma. Ellos están en guerra y están peleando entre ellos. A veces simplemente hay que dejar que la situación llegue a su límite para que todo termine. Está repitiendo las palabras que dijo cuando habló con Xi Jinping en Corea del Sur, ¿no? En otras palabras, dice Oleg Zarov, como he dicho varias veces, si Zelensky no quiso librar voluntariamente Donbass, Trump ahora espera que Rusia lo libere por la fuerza para volver a las negociaciones. Trump quiere que la guerra termine y poder dedicarse a lo que le gusta, ganar dinero junto con Rusia. Esto ya no es en el Air Force One, esta es esta entrevista. Donald Trump, creo que es esta entrevista de los 60 Minutes. Ya tenía Trump de no estar ahí por casi 5 años, creo yo. Donald Trump sobre Putin y Xi Jinping. Ambos son complejos, ambos son inteligentes, duros, ambos líderes son muy fuertes con los que no se puede jugar. La periodista le pregunta, ¿con quién es más difícil tratar, con Vladimir Putin o con Xi Jinping? Trump contesta, ambos son complejos, ambos inteligentes. Escuchen, ambos son líderes muy fuertes, son personas con las que no se puede jugar. Hay que tomarlos muy en serio. No vienen y dicen, oh, qué día tan maravilloso, miren qué bonito brilla ya el sol, qué agradable. No son personas serias, son líderes duros e inteligentes. Esto sobre la envidia de Trump hacia Vladimir Putin y Xi Jinping y sus causas, que según Zarov dice que escribió anteriormente. Esto es lo que ha dicho hoy. Mañana o quizás cuando terminen de ver este video voy a estar diciendo no le creo a Vladimir Putin. Vladimir Putin siempre me engaña. Ese es Donald Trump. Ese es Donald Trump. Así que un detalle muy importante, el presidente de Estados Unidos concedió esta entrevista en el contexto del eminente colapso del frente de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Pakrovsk. Donde dice pues que Pakrovsk está perdida. La logística a Mirnograd solo podrá mantenerse con un riesgo inadecuado a través de los campos. Esto lo ha escribido también Vitaly Deniega, el ex viceministro de Defensa y fundador del mayor fondo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, regresa con vida en las redes sociales. Si nadie firma pronto, dice este señor Vitaly, si nadie firma pronto la orden de retirar las tropas de Pakrovsk y Mirnograd, podríamos encontrarnos en una situación en la que no solo perdamos un número significativo de paracaidistas e infantes de marina altamente motivados, por no mencionar cientos de millones de dólares en bienes que ya están perdidos y no hay posibilidad de evacuarlos, sino que también podríamos encontrarnos en una situación en la que no hay nadie para reforzar las líneas enemigas y las fortificaciones que hemos construido
en la retaguardia caigan rápidamente en manos del enemigo, o sea, los rusos, añade Dinega. Ahora, hay rumores, esto todavía yo no lo puedo confirmar, pero yo creo que en cuestión de horas esto se va a confirmar, de que Syrskyi va a implementar la sacada de tropas de otras regiones para contener la situación en Pakrovsk-Mirnograd. Y básicamente sería solamente para alargar la situación, ¿no? Porque definitivamente ya la tienen perdida. Esto obviamente va a conllevar que estos vacíos que va a dejar en otros frentes, pues los rusos van a presionar por ahí. Y no me sorprendería nada de que va a vaciar otra vez completamente Jersón. Ya los rusos ya le demostraron que en Jersón van a entrar, están entrando. Ya capturaron la isla de la Cuarentena. Ya han pasado a la parte industrial en tierra de Jersón, del lado oeste del río. Y no nos sorprendería para nada que Syrskyi vaya a sacar las tropas de choque que él tiene ahí, que son mínimas, porque ahorita toda la concentración y toda la vista está sobre esta área de Pakrovsk y Mirnograd. Pero bueno, como les digo, son rumores, pero esto, si de ser cierto, lo vamos a ver muy pronto porque la situación en esta parte de Ucrania está caliente, está de que él tiene que tomar una decisión inmediata. Así que, según él, existe una necesidad urgente de rescatar a quienes se niegan a marcharse sin órdenes, ¿verdad? La liberación de Pakrovsk nos abre el camino hacia la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y, por consiguiente, hacia la liberación completa del Donbass, dice el experto Yuri Kunitov, y está convencido de ello. Y yo creo que esto es lo más lógico. ¿De qué hablan? Hemos venido hablando de esto, que este es, pues, el objetivo de la captura de Kramatorsk, Mirnograd. Es Slaviansk. Es Kramatorsk. Tras la pérdida de la principal zona fortificada, la línea del frente que aún mantienen las Fuerzas Armadas ucranianas, pues se derrumba. Si se pierde el Donbass, Ucrania tendrá que replegar sus tropas más allá del Dníper, lo que da la superioridad aérea de los drones. Esto supondría pérdidas colosales e irreparables. Una retirada a gran escala significaría la derrota. Trump, al parecer, es consciente de ello y por eso es que propone una nueva iniciativa de paz, o como a él le guste decir, un acuerdo, un trato. Trump quiere que Ucrania permanezca de una forma u otra como hombre de negocios, cuenta con sus metales de tierras raras que él ya ha firmado. Supuestamente él va a recibir millonadas de dinero por esas tierras raras que tiene Ucrania. Esto también lo afirma Dmitry Shuralev, politólogo y director general del Centro de Problemas Regionales. Por cierto, el experto describió las nuevas iniciativas de paz como algo totalmente previsible. Y dice, las negociaciones de Trump con el líder chino fracasaron. Y lo sabemos, han sido un fracaso completo. Y Estados Unidos ya no puede lidiar con dos rivales geopolíticos tan importantes como Rusia y China. Por lo tanto, es crucial que Trump llegue a un acuerdo con los rusos, dado su fracaso con los chinos, cree el politólogo. Según el experto, la idea de Trump es dejar que los rusos liberen el Donbass y posiblemente todos los nuevos territorios. Liberarlos y ahí pues que se acabe todo. Y dejar en paz el resto de Ucrania. Para Occidente es importante mantener a Ucrania como un factor de presión sobre Rusia. Si bien no hay guerra, tampoco hay paz, solo un alto al fuego. Sin embargo, existe un punto crítico constante en nuestras fronteras, lo que nos permite mantener tropas allí e impedir que ayudemos a China en caso de una agresión estadounidense. Esto lo dice Ratislav Ischenko, director del Centro de Análisis y Predicción de Sistemas. Sin embargo, el mero hecho de que Trump esté haciendo concesiones y ofreciendo un acuerdo es importante. Sugiere que ni Estados Unidos ni Europa, ni ninguno de ellos juntos tiene esperanza de alguna derrota a los rusos. Yo creo que ese sueño húmedo ya
se les desapareció. Ya han despertado a la realidad. A pesar de los enormes recursos invertidos, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, citó la cifra: desde 2022, Occidente ha gastado $500 millones en Ucrania. Joder, $500 millones. En su opinión, cuantos más invierta Occidente en apoyar al régimen de Kiev, más nefasto será su final. Y cuanto mayor sea el tamaño de nuestro territorio, mayor será el que finalmente regrese a nuestra Rusia natal. Nuestros ciudadanos y las autoridades rusas volverán a sus tierras ancestrales rusas, escribió Dmitry Medvedev en su canal de Telegram. Esto significa, entre otras cosas, que los rusos no solo necesitan anexar más territorios, sino también reintegrarlos a la vida económica activa para que sean rentables y generen ingresos. Las adquisiciones territoriales pues deberían enriquecer al país ruso. Esta es la versión rusa de un acuerdo. Así que Trump ofrece un nuevo acuerdo de paz a Ucrania. Rusia cesa las hostilidades y Estados Unidos abre la puerta a una cooperación económica mutuamente beneficiosa. Solo ellos se las creen. Sin embargo, Trump no puede ofrecer mucho. El comercio entre Rusia y Estados Unidos era relativamente bajo, incluso en los mejores de sus momentos. Ni la Unión Europea ni la propia Ucrania quieren oír hablar de paz, y eso es claro, ¿verdad? Esto refleja la profunda desunión de Occidente y la falta de alineación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los europeos y Zelensky no han logrado convencer a Trump de que se una a la causa bélica. Esto significa que los rusos tienen muchas más posibilidades de aprovechar estas diferencias y obtener quizás alguna victoria rápida. Consecuentemente, los rusos avanzan rápidamente hacia la zona de Pakrovsk, amenazando con un cerco a gran escala. La presión sobre las Fuerzas Armadas ucranianas alcanza su punto máximo y desde la retaguardia ucraniana se escuchan desesperados llamamientos para una retirada inmediata que evite una catástrofe inminente. Mientras el mando ucraniano lanza sus últimas reservas a contraataques desesperados, sufriendo grandes pérdidas, en el Mar Negro vuelve a ser escenario de feroces combates. Tras una tormenta, las embarcaciones no tripuladas ucranianas han reanudado los ataques contra objetivos frente a la costa de Crimea. Paradójicamente, el éxito en el frente y en el mar depende en gran medida de la guerra con drones. Así que nos encontramos con esta caldera a gran escala. Según denuncias presentadas ante las Fuerzas Armadas ucranianas, unidades de las Fuerzas Armadas rusas ya han entrado en casi todas las zonas de Pakrovsk. Un soldado de la 68 Brigada admite que la situación es inestable y que las fuerzas rusas están ejerciendo una fuerte presión desde la aldea de Grishino al oeste del país. El ex viceministro de Defensa de Ucrania, Vitaly Diniega, da la voz de alarma. Si nadie firma pronto la orden de retirar las tropas de Pakrovsk y Minograd, podríamos encontrarnos en una situación en la que no solo perdamos un número significativo de paracaidistas e infantes de marina altamente motivados, pero, por no mencionar, cientos de millones de dólares en bienes que ya están perdidos y no hay posibilidad de evacuarlos, sino que también podríamos encontrarnos en una situación en la que no quede nadie para reforzar el frente y las fortificaciones que hemos excavado en nuestra retaguardia caerán rápidamente en las manos rusas. Los informes del Estado Mayor se están convirtiendo cada vez más en pura fantasía, recalca Diniega. De hecho, Pakrovsk está prácticamente perdida y mantener Mirnograd es inútil. La logística pende de un hilo y los griegos acechan el campo de batalla. Afirma que los rusos lo ven todo en tiempo real gracias a los drones. Exige que se registren urgentemente las bajas y se rescaten a los soldados ucranianos, incluso si se niegan a marcharse sin órdenes. El bloguero militar Yuri Podolyaka añade, cito, observan que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están teniendo éxitos ahí. Para lograrlo necesitan una brigada completamente y capaz de la que carecen. Al contrario,
Los problemas se agravan día a día y pronto no quedará nadie a quien salvar. Los restos de las varias brigadas que actualmente defienden la bolsa de Pokrovsk perecerán en el fragor de la batalla y entonces se abrirá una brecha en el frente que nadie podrá cubrir. Podoliaka señala que la histeria en Ucrania es previsible, incluso con la orden de retirada. No todos abandonarán el saco de Pakrovsk, las pérdidas serán enormes. El politólogo Alex Pilko, en su canal de Telegram Pinta Ruma, destaca el trasfondo político. Dice que la batalla por Pokrovsk y Minograd tiene mayor importancia mediática que táctica. Desmiente el mito de un ejército ruso fatigado que convenció a Trump a endurecer su postura. La crisis en las Fuerzas Armadas ucranianas en la aglomeración de Pakrovsk-Minograd, sumada a los problemas de Kupiansk y Konstantinivka y otras localidades, podría desencadenar un conflicto armado de gran magnitud similar al de Mariupol. Y cito: pero la verdadera catástrofe para el liderazgo político de Ucrania no será una derrota militar, sino política. La imagen de haber contenido con éxito la ofensiva rusa se está desmoronando, lo que podría tener un impacto significativo en la administración Trump y obligarla a reconsiderar su enfoque de la guerra en Ucrania. Por cierto, los fracasos de las Fuerzas Armadas ucranianas no tendrán efecto alguno en los europeos. La burocracia de Bruselas y varios líderes europeos brindan a Kiev toda la ayuda posible, pase lo que pase, añade el autor. Los mejores combatientes de la brigada fueron aniquilados durante la formación. Yuri Podoliaka informó de otro éxito de las tropas rusas de misiles. Los soldados volvieron a abatir a los ucranianos durante una ceremonia de entrega de premios. Es que estos no entienden, ¿eh? El observador militar señaló que el incidente tuvo lugar en la región de Dnipropetrovsk el sábado 1 de noviembre. Y la verdad se reveló gracias a un informe de Dmitry Sviatchenko, reportero del canal ucraniano TSN. Y la razón por la cual es que su hermano participó en esa fatídica formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania y murió a causa del misil, o de un misil. Ese mismo hermano, según se supo, había servido en una de las brigadas de élite de la infantería de Marina, la 35, desde el 2023, la cual combatió en la zona de Krinky, en la margen izquierda del Dnieper. El hermano de Sviatchenko era piloto de la UAV, uno de los mejores especializados en drones ópticos. Según el periodista, el mando emitió una orden para reunir a los pilotos, a los controladores de drones, comandantes e infantes más distinguidos de la brigada para otorgarles condecoraciones. Imagínense. Y fue precisamente a esta ceremonia de entrega de premios a la que no fue invitado, a la que asistió el Iskander M ruso. El ataque mató a muchos de los mejores combatientes de la brigada, como escribe Sviatchenko. Podoliaka escribe, enfatizando que fue una buena operación respecto a las fuerzas rusas de inteligencia y misiles. No es la primera vez que hemos visto esta situación con los ucranianos. Es que para los ucranianos todo es lo mediático, ¿no? Quisieron hacer este show de celebrar sus héroes, no sus mártires, sus héroes, y crear un mercado mediático, pero lo único que encontraron fue que la inteligencia rusa fue superior. Han eliminado a 36 hombres de alto calibre. Y me refiero a alto calibre por sus capacidades, ¿no? No por su rango. Así que a Syrskyi se le ha dado un ultimátum. Las tropas ucranianas perdieron 36 hombres en un solo día durante un desesperado contraataque cerca de Rudinskoye. El día anterior, el comandante en jefe ucraniano Syrskyi ordenó una ruptura del cerco en las posiciones de la 9ª Brigada del 51 Ejército Ruso. Y el intento se convirtió en una masacre. Grupos de 6 a 8 combatientes se acumularon a lo largo del día, pero nadie sobrevivió.
y la fuerza aerotransportada del GUR, recientemente superada en número, pues ya parece un juego de niños en comparación. El canal de Telegram recién cita fuentes del Estado Mayor General de Ucrania. Ya les he dicho con anterioridad que recién es un canal muy cercano a la oficina presidencial ucraniana. Y cito, dice, Syrskyi recibió un ultimátum: levantar el asedio de Pakrovsk o dimitir. Ahora el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania está dedicando todas las reservas disponibles a la masacre. Cuando podrían haber respondido a la situación con prontitud. Si el contraataque fracasa, las Fuerzas Armadas de Ucrania perderán sus últimas reservas. Además, según fuentes ucranianas, Syrskyi informó a Zelensky que las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirnograd estaban completamente cercadas. El comandante en jefe solicita una movilización general inmediata para evitar el colapso del frente. El informante ucraniano Legitimy, otro canal tipo recién muy cercano a fuentes ucranianas del gobierno, describe cómo se está estrechando el cuello del embudo en Pakrovsk. Y cito, desde hace mucho tiempo las unidades atrapadas en la aglomeración de Pakrovsk-Mirnograd no tienen escapatoria segura. La orden de retirada debió haberse dado el 20 de octubre. Las Fuerzas Armadas ucranianas están sufriendo enormes pérdidas. Las unidades atrapadas están desmoralizadas y desorganizadas. Y el caos reina desde hace 3 días y los rusos aún mantienen el control y realizan operaciones de limpieza. Resident. Pakrovsk es una repetición de Bakhmut, solo que ahora sin reservas y con cientos de kilómetros de frente desprotegido. Rusia está entregando miles de cadáveres. Syrskyi ha perdido el control. Zelensky está obligado a llegar a un acuerdo. De lo contrario, las Fuerzas Armadas ucranianas simplemente no podrán salvar Pakrovsk. Mientras tanto, la Crónica Militar, canal de Telegram, advierte que Limán es el siguiente objetivo. Los combates se intensifican en las afueras y las tropas rusas avanzan hacia Yampol. La guarnición está aislada y sin acceso a suministros. Drones FPV vigilan todas las rutas. El movimiento aún es posible, pero es una situación crítica. Tomar Limán abriría una ruta directa hacia Sloviansk. El frente se desmorona y las Fuerzas Armadas de Ucrania no cuentan con nuevas brigadas. Consecuentemente, embarcaciones no tripuladas se dirigen de nuevo a Sivash. Mientras tanto, tras una larga pausa debido a las tormentas, el tiempo en el Mar Negro se calmó y las Fuerzas Armadas de Ucrania retomaron de inmediato su objetivo principal. O sea, se calmó el mal clima lluvioso en el Mar Negro y los ucranianos empezaron a atacar. Así que las plataformas de producción de gas del yacimiento de Golitsinskoye, antenoche, los ucranianos lanzaron 2 grupos de vehículos aéreos no tripulados, por sus iniciales VANT, V-A-N-T, 3 y 6 directamente contra la instalación de Sivash. Las tripulaciones rusas de Lancet y Sala actuaron con eficacia. 5 lanchas fueron destruidas, una explotó cerca de la plataforma y el resto regresó con las manos vacías. Luego hubo otra salida, otro ataque, una lancha de desembarco y 2 más. Los drones derribaron al dron y la nave se retiró apresuradamente. El canal de Telegram Arcángel Spetsnaz documenta la tenacidad de los ucranianos y dicen, sin embargo, estos reveses no detendrán a los ucranianos. Con buen tiempo, los intentos continuarán sin duda, sobre todo porque los ataques con drones se producen casi a diario. El bloguero militar Mikhail Izvinchuk también advierte en su canal de Telegram Graybar. Les recuerdo, Graybar es un canal, yo diría, con mucho prestigio por el tipo de información que dan. No es muy, ¿cómo podríamos decirles? Muy alineado al Kremlin. Es muy independiente en sus comentarios.
tienen mucha presencia de reporteros militares en el frente. Por consiguiente, sus reportes son muy verídicos, son muy sensatos, muy pegados a la realidad y muchas veces incluso se les dice muy contradictorios con lo que el Kremlin o el ministro de Defensa dice. Y se los traigo hoy día porque, como les digo, hay que ver todos los lados de la información. Poner atención a lo que Breitbart nos dice. Y dice, en un futuro próximo, el enemigo podría lanzar nuevos ataques contra el Comando Estatal de Defensa de Sivash, así como contra las posiciones del ejército ruso en el estrecho de Tendrovskaya. La inteligencia enemiga ya está merodeando el yacimiento de Golotsin. Y dice acá, el problema con la barriga cervecera. El conflicto ucraniano ha estado dominando durante mucho tiempo por los drones. Nos obligan a reescribir las regulaciones, a cambiar las tácticas y proteger a la población. Y sigue, el enemigo ha creado las fuerzas de sistema no tripulados, FCN. Su comandante es un líder respetado y eficaz llamado Magyar. Este es un claro ejemplo de gestión eficaz que premia la eficiencia. Observa con dureza el corresponsal de guerra Yuri Kotenok. Además, añade que las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con una escuela reacondicionada, una estructura clara y personal suficiente. Y según él, poned atención, seguimos sin tener un comandante del SBS. Ojo, no es el primer bloguero o medio de canal ruso que se queja de lo mismo. En su ocasión, si se recuerdan, hace dos o tres semanas hablamos que Tsargrad también impulsaba este movimiento de crear una unidad específica en el ejército ruso dedicado solamente a los drones. Dice él, tenemos el Rubicón, tenemos regimientos en el distrito, pero incluso estos tienen sus propias particularidades. Según él, dice, el enemigo cuenta con una unidad de vehículos aéreos no tripulados, llamada VANT, ¿verdad? Permanente, ojo, permanente en cada brigada. Según el corresponsal militar Yuri Kotenok, los rusos, dice él, nosotros tenemos unidades temporales bajo la amenaza de desilusión. Un día eres operador de FPV, al siguiente eres ametrallador en una misión de asalto. Y se refiere específicamente a la trágica muerte de los operadores de drones Goodwin y Ernest, ampliamente difundida. Y dice, esto es prueba de ello. ¿Ok? Estos dos señores eran operadores de drones y después los convirtieron en tropas. Y han sido eliminados. Según el corresponsal de guerra, no disponemos de drones pesados como el Raptor o el TB2. Aunque hemos eliminado los Bayrakats de la zona, no tenemos nada equivalente. Estamos interceptando drones con helicópteros. Si bien podríamos usar Ojotniks en ruso significa cazadores, ¿no? El corresponsal también afirma que no contamos con robots terrestres para reabastecimiento de municiones ni para la evolución, ni siquiera equivalentes al Baba Yaga ucraniano. Sin embargo, cabe destacar que los ingenieros rusos están trabajando intensamente en estas cuestiones. Acabamos de recibir un pedido del gobierno de drones supuestamente que operan en ciertas frecuencias. Ahora vamos a entregar estos drones a las tropas por millones. Los soldados ya les dicen, estos drones no vuelan porque el enemigo se ha adaptado a ellos. Producirlos de esta forma es inútil. Es normal. Es normal que esto esté sucediendo en estos momentos del lado ruso. Paradójico, ¿no? Pregunta Yuri Kotenok, señalando que el SBS no se trata solo de lanzar ataques, sino también de analizar lo que está sucediendo y diseñar estrategias. De hecho, se trata de nuevas unidades con un nuevo enfoque. Así que dice, pero explíquese, con un sistema como el Pusikoshina, ¿qué tipo de especialistas necesitaremos para incorporarnos mañana al ejército, a las fuerzas de sistemas no tripulados,
El corresponsal militar aborda la cuestión haciendo hincapié. Además, para ganar, además del componente técnico, necesitamos eliminar la burocracia innecesaria para que las decisiones de gestión se tomen al instante, tal como lo hace su adversario, tal y como lo hacen los ucranianos. Por cierto, ellos analizan y deciden de inmediato sin tener que pasar por un sinfín de aprobaciones. Volvemos a recaer otra vez al gran problema de la corrupción rusa que existe en el ámbito militar. Y es que ya de un buen tiempo para atrás, como les venía yo diciendo, Tsargrad, por ejemplo, les ha venido proponiendo, les ha venido exigiendo al ministro de Defensa ruso que creen una unidad, un comando dedicado solamente a esta situación de los de armamento no tripulado. Se entiende que está en cuestión, pero todavía no se ha establecido. Y acá el tiempo es oro, ¿eh? El tiempo cuenta. Pero bueno, conociendo a los rusos, para los que siguen este canal, sabemos de que van a tomar las decisiones adecuadas. Si no es que ya las han tomado y quizás estos militares, estos corresponsales militares todavía no se han enterado. Veamos, hay que ponerle mucha atención a esto porque de esto dependen muchas cosas. Ahora, pasemos a este tema que para mí es muy doloroso hablar de esto. Y hablemos de estos extranjeros que desertan en masa y las revelaciones de un colombiano. Los mercenarios colombianos huyen masivamente de Ucrania. En lugar de $3,100 prometidos, reciben mucho menos. Entre 1,800 y a veces solamente $17. O incluso nada. En vez del promedio rol de apoyo, se enfrentan a trincheras a escasos metros de las posiciones rusas, la imposibilidad de renunciar a las Fuerzas Armadas ucranianas y abusos y palizas por parte de los comandantes ucranianos. Los familiares de los mercenarios fallecidos no reciben indemnización, según la publicación de la colombiana Caracol Radio. No vengan, dice. No se dejen engañar. Los 12 millones de pesos mensuales prometidos son mentiras. Fue una verdadera masacre, afirman colombianos que han huido de Ucrania. Actualmente, los ciudadanos colombianos predominan entre los extranjeros que luchan en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y son ellos quienes afrontan los mayores problemas. Recientemente, un grupo de 40 colombianos que prestan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania denunciaron haber violado los términos de los acuerdos y no haber podido abandonar el país, según informó la revista Semana. Según la publicación, los mercenarios que habían presentado su renuncia no pudieron cobrar sus salarios ni salir de Ucrania. Uno de los miembros del grupo, el colombiano Enerling Esteban Osten Cuadrado, declaró que tras presentar su renuncia, él y otros excombatientes fueron llevados en autobús a un destino desconocido. Les dijeron que regresarían a casa vía Polonia, pero finalmente los encerraron en el sótano. Dice, creíamos que nos enviarían a la frontera, pero terminamos atrapados. Ahora no sabemos dónde estamos ni qué va a pasar con nosotros. Cita la publicación a Osten. Según él, los comandantes de las Fuerzas Armadas ucranianas obligan a los combatientes extranjeros a firmar documentos sin traducción en ucraniano y si no están de acuerdo los golpean. Otro mercenario colombiano declaró al diario español El País que huyó literalmente de Ucrania y ahora se encuentra en Polonia. Según el militante, fue reclutado a través de TikTok por colombianos que no están en el combate, que no están combatiendo. Y dice él, nunca recuperarán la inversión, pero les pagan por engañar a la gente. ¿Y cómo hacen esas personas? Las matan. Nadie puede decir la verdad. El militante declaró a la publicación que las condiciones de servicio eran insoportables. Dice él, los comandantes ucranianos solo nos dejaron con un AK-47, poca munición y sin agua ni comida. Nos dieron radios y
tomaron fotografías, pero antes de dejarnos entrar en la zona, nos quitaron todo. El equipo antidrones, la tecnología, todo. Se quejó ante la publicación este muchacho, ¿no? Según el militante, al regresar a Colombia quiere contar toda la verdad. Dice él, cuando regrese no me quedaré callado para que otros no caigan en la misma trampa. Necesito irme. Esto es una masacre. Muchos han dejado hijos atrás. Solo quiero volver a casa, dijo el mercenario. El militante afirmó que fue reclutado con la promesa de recibir 12 millones de pesos al mes, aproximadamente $3,100, pero en realidad solo recibió 65,000 pesos, aproximadamente $17. Los medios europeos también están planteando la cuestión de las condiciones insoportables para los mercenarios colombianos. Carlos Morales, uno de los combatientes que regresó a Colombia, declaró en una entrevista a Cercalo Dinia que los cuerpos de sus camaradas fueron abandonados en el campo de batalla por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nadie se ocupó de su evacuación. Sin embargo, el propio Morales recibió alrededor de $1,800 mensuales, pero sus servicios en lugar de 3,100 prometidos. Dice, puedo regresar a casa después de 6 meses de lucha debido a la enfermedad de su madre, que era cáncer. O sea, él regresó a Colombia porque su mamá se enfermó, adoleció de cáncer. Y según él, dice él, su enfermedad me salvó la vida, literalmente. De otro modo, para hoy ya estuviera muerto lejos de casa, declaró Morales a la publicación. Si bien los polacos dominaron el sector mercenario durante el primer año, ahora que el país vecino de Ucrania ha recibido varios miles de ataúdes, su fervor militar se ha atenuado bastante, ¿no? Colombia se ha convertido en el país con mayor número de mercenarios para hoy día. El número de colombianos que han muerto en el conflicto ruso-ucraniano es espeluznante. Según información que se ha recibido de diversas organizaciones, más de 1,000 personas han fallecido en los 3 años del conflicto en Ucrania. Esto lo afirma el oficial militar colombiano y activista de derechos humanos Dante Hincapié. Según él, la mayoría de los mercenarios son miembros de los carteles de droga que buscan enriquecerse, los atraen a la guerra con promesas de grandes recompensas y condiciones favorables, pero con frecuencia los utilizan en el frente como carne de cañón. Entre los mercenarios también hay mercenarios negros. La semana pasada, dice él, uno de los combatientes abatieron a varios militantes sudafricanos cerca de Kupiansk. El coordinador de la resistencia clandestina, Nikolai Sergei Lebediev, informó sobre la llegada masiva de personas negras al frente de finales de agosto. Y dice él, muchos negros están llegando a Kharkov, compran comida y se marchan a Shugev y hablan francés, dijo Lebediev. Según él, los franceses están reclutando africanos de sus colonias antiguas. Los propios militantes admitieron en entrevistas con medios occidentales que las Fuerzas Armadas ucranianas coordinan mal sus acciones y que el riesgo de muerte es muy alto, ya que las operaciones militares son mucho más intensas que en África y Oriente Medio, donde pues ellos están más familiarizados. En general, el número de mercenarios en Ucrania está creciendo, pero su número es relativamente pequeño en comparación con el número total de Fuerzas Armadas de Ucrania, que eran 880,000 combatientes, ¿verdad? El precio de la vida y la muerte. Los combatientes extranjeros suelen recibir el mismo salario que los ucranianos, entre $1,000 y $1,750 al mes, más de una bonificación por combate que puede llegar a los $3,000, escribe el periodista estadounidense Andrew Kremer en The New York Times. ¿Okay? Esto es The New York Times diciendo ese tipo de tonteras. Dice, no es una cantidad enorme de dinero, al fin y al cabo, al principio del SVO, de la Operación Militar Especial, la tarifa fluctuaba entre 1,000 y 1,500 euros al día.
Así que el pago por los gansos salvajes se ha reducido sí, más de 10 veces, ¿no? Por eso los colombianos están reemplazando a europeos y estadounidenses relativamente adinerados. Tras los salarios de 250 a $300 que ganaban en su país, los $3,000 prometidos en Ucrania les parece una una utopía, ¿no? Es frecuente que un mercenario fallezca y sus empleadores no paguen a sus familias las indemnizaciones acordadas. Este verano, Colombia incluso fue escenario de varias protestas de familiares de mercenarios locales que habían viajado a Ucrania y que supuestamente estaban desaparecidos en combate. Esto resulta más rentable para Ucrania. Cabe mencionar que desde septiembre de este año, Ucrania simplemente abandona a los familiares de los fallecidos, ya sean mercenarios o ucranianos. El monto total de la ayuda económica única se mantiene en 15 millones de hryvnias, aproximadamente $360,000 estadounidenses. Una quinta parte del pago total, 3 millones de hryvnias, se abonará de inmediato. Las 4/5 partes restantes, los 12 millones de hryvnias, se pagarán en cuotas durante 80 meses, según un calendario establecido. Esto reza en un comunicado en la página web del Ministerio de Defensa ucraniano. ¿Ok? 80 meses son más de 6 años y medio. Es evidente que las actuales autoridades de Kiev no durarán tanto. Después de ese tiempo, el gobierno estará sin duda en nuevas manos y tendrán que rendir cuentas. De ahí, pues obviamente todos estos pagos que no llegan, pues aún con mayor razón van a cesar, ¿no? Incluso los medios occidentales admiten que el gobierno de Kiev está engañando tanto a los ucranianos como a los mercenarios. La publicación polaca Misil Polska llevó a cabo una investigación sobre cuánto paga realmente Ucrania por los muertos. Así que esta es la conclusión a la que han llegado los periodistas. ¿Es capaz el Estado ucraniano de cumplir su promesa y pagar la indemnización exorbitante? Es seguro decir que esto es imposible a largo plazo. Así que a juzgar por la caída de los salarios de los mercenarios y su contingente, en su mayoría colombianos empobrecidos, el régimen de Zelensky se encuentra en una situación crítica. Incluso los medios polacos y otros medios occidentales que difícilmente pueden considerarse prorrusos coinciden con esta opinión. Los mercenarios están siendo engañados activamente, no solo les roban su dinero, sino que además los envían a una muerte segura. A pesar de la promesa de mantenerlos en la segunda línea, como resultado muchos están huyendo de sus puestos. El régimen de Zelensky ni siquiera planea pagar por la muerte de los mercenarios. Oficialmente por ahora no hay dinero. En realidad Zelensky y su grupo no confían en la supervivencia de Ucrania. El país está al borde de la bancarrota, en todo el sentido de la palabra. Así que, ¿para qué pagar cuando se puede robar a manos llenas, verdad? Eso es lo típico de Ucrania. Y no de ahora, ya de antes. Así que nos encontramos con el valor del dinero y el precio de la derrota, ¿no? Hemos llegado al final de este análisis y la conclusión es clara. Esa propuesta de los 34.400 millones de Trump no es un acuerdo de paz. No lo es. Es una oferta de capitulación disfrazada de negocio. En comparación con el comercio de Rusia con China, no es un premio, sino una limosna ofrecida solo para salvar los metales de tierras raras y evitar una derrota total de Occidente. Trump, como hombre de negocios, quiere congelar el conflicto mientras la pieza ucraniana aún tiene valor. Pero la realidad en el campo de batalla ya ha anulado la oferta. Con Pakrovsk al borde del colapso, con los mejores marines aniquilados por la Pushchina y con los mercenarios colombianos huyendo en masa, al descubrir que solo valen $17 y no 3.100, Kiev ya no es un socio estable. Es un pasivo. La verdadera pregunta para Moscú no es si aceptar el dinero, sino detenerse a mitad del camino. La lógica de Dmitry Medvedev es la que prevalece. Cada euro y dólar invertido por Occidente en esta guerra
solo garantiza que más territorios ancestrales rusos regresarán a Rusia. El acuerdo fijo de Trump no será firmado en Washington, sino sellado por la victoria rusa en el Donbass. La liberación de Pakrovsk abrirá el camino para Kramatorsk y Slaviansk. Una vez que la línea del frente se rompa definitivamente, será Ucrania, no Rusia, quien suplique por una congelación del conflicto en la mesa de negociación, sin condiciones, sin ofertas de 34 mil millones de dólares, sino con la única opción de aceptar una nueva realidad territorial. ¿De qué hablan Geo? Vamos a seguir monitoreando la fría lógica de esta guerra. ¿Creen ustedes que Rusia debe rechazar totalmente la oferta de Trump y continuar la ofensiva hasta liberar todo el Donbass? ¿O es estratégica una congelación temporal para enfocar recursos en la guerra de drones? Déjenme saber su opinión ahí en comentarios. Si les ha parecido parte de este informe analítico, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.